Las paredes de caoba en la oficina de Ernesto Valdivia me apretaban cargadas con el aroma a pulimento y el susurro de dinero antiguo. Estaba sentada rígida en una silla de cuero con las manos cruzadas en el regazo. Mi vestido negro sencillo entre las corbatas brillantes y los zapatos lustrados de los más jóvenes. Había elegido colores discretos como si la invisibilidad pudiera protegerme de lo que sabía que venía. Sebastián no se molestó en ser invisible. Mi hijo se repantingó en su silla como si fuera un trono, una pierna cruzada sobre la otra, sus gemelos destellando cada vez que gesticulaba. Tenía la mandíbula de Ricardo afilada y orgullosa, pero la arrogancia que curvaba su boca era solo suya. «Voy a tomar la casa y la empresa de papá», anunció con la voz cargada de triunfo. «Mamá no se queda con nada». Una risa recorrió la sala. Las hermanas de mi difunto esposo rieron entre sus pañuelos. Los primos intercambiaron sonrisas. E incluso el asistente legal, cerca de la ventana, no pudo ocultar una mueca. Era una risa que cortaba más hondo que las palabras despectiva y cruel. La risa de quienes hacía tiempo habían decidido que yo era un adorno no esencial. Mantuve mi mirada fija en el reloj de latón sobre el escritorio de Valdivia. La manecilla de los segundos avanzaba con una firmeza implacable. 1, 2, 3. Solo sigue respirando, Amalia. El silencio siempre había sido mi armadura, aunque llevarlo quemara. Sebastián se inclinó hacia la mesa saboreando el momento. Papá siempre dijo que el negocio necesitaba un liderazgo fuerte. Todos sabemos que se refería a mí. Dejé que mis ojos descansaran en mi hijo. 34 años confiado como si el mundo fuera un escenario montado para su actuación. No había estado en la habitación del hospital cuando los respiros de Ricardo eran entrecortados y débiles. No se había quedado despierto pagando a proveedores o consolando a trabajadores cuando los contratos se caían. Pero ahí estaba declarando su destino. Mi garganta se apretó. Quise hablar, recordarle los años que pasé equilibrando nóminas, las décadas en que sostuve la casa y la empresa, mientras él gastaba la colegiatura en fiestas en Puerto Vallarta, y luego desaparecía por Europa. Pero mordí las palabras hasta que sentí sabor a hierro. Discutir ahora solo alimentaría que a los lobos. Tía Ofelia se secó los ojos con dramatismo. Al menos Sebastián entiende de negocios. Suspiró mirándome como si fuera una idea tardía. Entender de negocios. Mi hijo no sabría leer un plano de zonificación ni aunque lo tuviera tatuado en la mano. Nunca había pisado un sitio de construcción sin quejarse del polvo. Pero aplaudían como si la competencia se midiera por carisma. Apreté las manos en mi regazo obligando a mi cuerpo a quedarse quieto. En esa quietud pensé en los últimos días de Ricardo. El peso en sus ojos, cómo apretó mi muñeca. Y susurró. «Los papeles están seguros. Amalia». Asentí, aunque entonces no entendí qué quería decir. Al otro lado de la sala, Ernesto Valdivia ajustó sus lentes, sus ojos viejos escaneando los rostros ansiosos. Algo brilló en su expresión al mirarme lástima, tal vez. O quizás algo más. Las risas se apagaron en murmullos, pero Sebastián seguía sonriendo disfrutando del brillo de su supuesta victoria. «Mamá puede quedarse con sus antigüedades», añadió cruelmente esas figuritas espeluznantes de la abuela. «La mantendrán ocupada mientras yo me encargo del verdadero trabajo». Mi mandíbula se tensó, pero no me inmuté. Había aprendido hace tiempo que el silencio puede herir más que la protesta. El silencio a mi alrededor se espesó hasta casi volverse una presencia en la sala. Valdivia carraspeó un sonido suave, pero lo bastante firme para cortar los susurros. Sus dedos rozaron el borde de una carpeta de cuero en su escritorio. Por primera vez esa mañana la sonrisa de Sebastián titubeó. Respiré lentamente y enderecé la espalda al peso del susurro de Ricardo, pesado en mi memoria. «Los papeles están seguros». La voz de Valdivia fue firme cuando habló. En realidad, dijo su mirada recorriendo la mesa, hay asuntos que debemos aclarar antes de que alguien saque conclusiones.
Las risas murieron. La sala se inclinó hacia adelante. Y yo por primera vez en años sentí el cosquilleo de algo peligrosamente cercano a la anticipación. No siempre fui la viuda silenciosa. A los 24 estaba en una cocina a medio construir con aserrín en el pelo, un bebé en la cadera y un libro de contabilidad en la mano. Ricardo radiante encantaba a inversionistas mientras yo conciliaba números bajo una lámpara tenue, desvelándome para que los cheques no rebotaran. Me decía que era amor. Amor era asegurarme de que Ricardo entrara a reuniones sin preocupaciones, que los números cuadraran. El silencio se volvió mi fuerza. Luego, mi hábito. Maderas. Valdivia creció un nombre en Guadalajara, pero Ricardo se llevaba los aplausos. En eventos brindaba por mi roca Amalia, pero sus palabras eran monedas vacías. Yo seguía pedidos, presentaba impuestos, manejaba la vieja Chevy por firmas. La soledad pesaba. Ricardo llegaba tarde oliendo a Bourbon, sin mencionar las negociaciones que salvé. «No compliques las cosas», decía, y tragué la verdad como medicina amarga. Sebastián creció en ese brillo con cascos pequeños y martillos de juguete, fotografiado como heredero. Los clientes reían. «El próximo director». Yo callaba pagando colegiaturas mientras él derrochaba en fiestas. Comencé a dudar de mí. Era solo una sombra. Pero un capataz me dijo: «Usted mantiene esto a flote». Un proveedor susurró: «En usted confiamos». Esas migajas me sostuvieron. Ahora en la oficina de Valdivia la risa de Sebastián me llamó insignificante. Pero cada noche sin dormir, cada sacrificio subía como una marea. Mi silencio tenía peso memoria. Valdivia tocó su carpeta y alcé la barbilla esperando el momento en que mi verdad hablara. Sebastián nunca fue solo mi hijo. Para Ricardo, para la familia extendida, incluso para los vecinos que apenas nos conocían, era el emblema brillante del legado Valdivia. A los 14 años ya era más alto que yo, de hombros anchos por el fútbol americano, con esa sonrisa rápida que ablandaba incluso a los adultos más endurecidos. Anotaba touchdowns los viernes por la noche y paseaba por los pasillos de la escuela con animadoras siguiéndolo. Los maestros perdonaban sus tareas atrasadas, los vecinos elogiaban sus modales, y Ricardo sonreía como hombre cuyo imperio ya estaba asegurado. Recuerdo haber estado en las gradas una tarde fresca de otoño, temblando bajo mi abrigo, mientras las luces del estadio bañaban a Sebastián en gloria. Acababa de lanzar un pase perfecto, la multitud rugió, y Ricardo se puso de pie para aplaudir, gritando su nombre con el orgullo de un rey. Yo también aplaudí, aunque mis manos se sentían pesadas. Sabía del examen de matemáticas que había reprobado la semana anterior. Sabía de las llamadas nocturnas de la oficina del director por faltar a clases. Pero en ese momento nada de eso importaba para nadie más que para mí. El hijo dorado brillaba demasiado como para que sus defectos se notaran. Cuando se fue a la universidad, Ricardo alardeaba de que Sebastián estudiaría administración y regresaría para liderar Maderas Valdivia algún día. Yo quería creerlo. Pagué las facturas de colegiatura cada semestre más caro que el anterior e ignoré la inquietud que se acumulaba en mi estómago. Sus calificaciones bajaban y seguían bajando. Llamaba a casa no con noticias de pasantías o estudios, sino para pedir más dinero. Siempre más dinero. Un gasto necesario. Una situación temporal. Ricardo refunfuñaba, pero al final siempre enviaba los fondos. Lo que mi esposo no notaba o fingía no notar era cuántas de esas peticiones venían directamente a mí. Mamá decía a Sebastián con voz cálida persuasiva: «Solo un poco más para libros». Yo enviaba la transferencia y luego descubría que los libros eran vuelos a Cancún o Las Vegas. Seguía las cuentas bancarias con el corazón apesadumbrado, reorganizando saldos, retrasando pagos a proveedores, recortando el presupuesto de comida, todo para mantener la empresa estable
mientras mi hijo vivía como príncipe. Recuerdo una primavera en que decidió tomarse un descanso y se fue a mochilear por Europa. Ricardo lo anunció con orgullo en una cena familiar, como si Sebastián estuviera ampliando sus horizontes culturales, preparándose para ser un hombre de negocios global. Sonreí cortésmente en la mesa, pero esa noche trabajé en facturas hasta el amanecer, cubriendo los huecos que dejó el reembolso de su colegiatura. Incluso cuando el desastre acechaba, el carisma de Sebastián lo salvaba. Perdió un pago de la renta de un auto y el distribuidor amenazó con recuperarlo. Conduje por la ciudad libro de contabilidad en mano, negociando multas hasta que el hombre cedió. Sebastián apenas lo notó. Cuando lo confronté, besó mi mejilla y prometió hacerlo mejor, sus palabras suaves como seda. Pero las promesas eran humo, y yo era quien se asfixiaba. La verdad es que a Sebastián le habían enseñado por Ricardo, por la familia, por cada maestro que lo dejó pasar, que el carisma equivalía a competencia. Nadie exigía responsabilidad. Nadie salvo yo. E incluso yo me había cansado de luchar contra una corriente que nunca cambiaba. Así que me acomodé en mi papel, la reparadora silenciosa, la que borraba errores, antes de que se convirtieran en escándalos. Mi silencio sostuvo a la empresa, pero también permitió que Sebastián creyera en su mito. Y ahora, mientras la mano de Valdivia descansaba en esa carpeta en su oficina, podía ver el mito desmoronarse en los bordes. Sebastián aún creía que era el hijo dorado. No sabía que el brillo estaba a punto de apagarse. Comenzó lentamente, de maneras fáciles de ignorar. Ricardo llegaba de los sitios de construcción con una tos persistente, los hombros encorvados como si los años finalmente se hubieran asentado en su espalda. Lo descartaba con su bravura habitual. Solo un poco de polvo, Amalia, parte del oficio. Pero la tos se profundizó. Las noches se volvieron inquietas y las citas que debieron ser rutinarias se convirtieron en pruebas, escaneos y visitas al hospital. Mientras él hojeaba revistas en las salas de espera, yo estaba en la oficina pagando facturas atrasadas, resolviendo conflictos de horarios, manteniendo a los equipos en el sitio. Era como si la enfermedad apagara su luz lo suficiente para que yo tuviera que brillar el doble para mantener la empresa en marcha. Los plazos de nómina seguían llegando. Los proveedores de madera exigían pagos. Los hombres necesitaban registrar sus horas. Y mientras Ricardo dormía o estaba en salas estériles con líneas intravenosas, yo me convertí en cuidadora y gerente. Nunca me quejé. Eso también era un hábito. Equilibraba recibos de medicamentos junto a facturas de contratistas, sin separarlos nunca. Para mantenerlo fuerte, me decía, debía mantener la empresa fuerte. Sin embargo, había momentos silenciosos en los que veía destellos de reconocimiento en los ojos de Ricardo. En el hospital, mientras Sebastián solo llamaba una vez por semana con una preocupación tibia, Ricardo me miraba, su mirada suavizada por la fatiga, y murmuraba, «Siempre has sabido qué hacer». Las palabras me sorprendieron como un rayo de sol entre nubes. No eran elogios, no del todo, pero eran lo más cercano que había dicho en años. Ernesto Valdivia comenzó a visitar la casa en esos meses. Llegaba con carpetas bajo el brazo, su voz calma y mesurada, hablando con Ricardo en el estudio con la puerta cerrada. A veces pasaba y captaba fragmentos, contingencia, transferencia, continuidad antes de que las voces se apagaran. Cuando preguntaba a Ricardo solo decía, «Solo asuntos de negocios, no tienes de qué preocuparte». Pero una noche, tras un largo día persiguiendo firmas para un permiso de zonificación, lo encontré sentado en su escritorio, su piel pálida bajo la luz de la lámpara. Me llamó con un gesto, su mano temblando ligeramente. «Los papeles», susurró. «Ya están seguros». Fruncí el ceño insegura. «¿Qué papeles?». Apretó mi muñeca suavemente como si la fuerza de su agarre pudiera transmitir lo que las palabras no podían. «Ya lo verás». Fue todo lo que dijo, sus ojos desviándose hacia el viejo maletín de cuero
que nunca dejaba de lado. No insistí más. Tal vez temía la respuesta. Tal vez había aprendido demasiado bien que presionar a Ricardo solo llevaba al silencio. Su declive se aceleró. Había días en que apenas se levantaba de la cama su voz demasiado débil para dar órdenes, su presencia en los sitios de construcción, reducidas a un recuerdo. Los empleados comenzaron a acudir a mí directamente, capataces, pidiendo aprobaciones, proveedores, exigiendo negociaciones. Teresa Morales, nuestra gerente de oficina, se apoyaba en mí más que nunca. «Ahora es a ti a quien escuchan», me dijo una noche mientras cerrábamos la oficina. Sonreí débilmente, pero no dije nada. Sebastián voló por un fin de semana llegando con un traje impecable, perfumado y pulido. Estrechó la mano de su padre, prometió dar un paso al frente pronto y se fue tan rápido como llegó. Vi la expresión de Ricardo mientras Sebastián salía por la puerta. Por primera vez vi la decepción ensombrecer su rostro. La casa se volvió más silenciosa después de eso. Las facturas médicas se acumulaban, pero mantuve las cuentas estables, escondiendo mi agotamiento tras una calma practicada. Ricardo ya no hablaba de proyectos ni ganancias. En cambio, sus ojos a menudo se desviaban hacia ese maletín, como si guardara la única certeza que le quedaba. Una noche, mientras lo acomodaba en la cama, volvió a tomar mi mano. Su voz era ronca, apenas audible. «Tú lo manejarás», murmuró. «Siempre lo has hecho». Me quedé allí mucho después de que se durmiera su mano, aún en la mía, mirando la puerta cerrada del estudio y el maletín que esperaba dentro. La iglesia olía a lirios, un aroma denso y empalagoso, como si alguien hubiera intentado enmascarar el duelo con perfume. Me senté en la primera banca con las manos cruzadas en el regazo, el lugar de la viuda. Pero no se sentía como mi lugar. El reflector estaba en otra parte en Sebastián, que había convertido el funeral de su padre en un desfile. Caminó por el pasillo con un aire pulido, saludando a cada empresario, vecino y primo lejano, como si estuviera organizando una gala en lugar de enterrar a su padre. Los flashes de las cámaras destellaban. Las manos se estrechaban los pésames. Se intercambiaban en tonos más propios de una charla de cóctel que de duelo. Sebastián lo disfrutaba estrechando manos, inclinándose para susurrar promesas del futuro brillante de Maderas Valdivia, bajo mi dirección. Me quedé sentada ofreciendo sonrisas débiles cuando me reconocían ignorada más a menudo que no. Los invitados se acercaban a mí por compromiso. «Lamento mucho tu pérdida, señora». Valdivia, antes de girarse hacia Sebastián, ansiosos por hablar con el heredero aparente. Sus ojos pasaban por mí, sus palabras despectivas. Ahora se desvanecerá en el retiro. Al menos Sebastián tomará el control. La empresa seguirá fuerte. Sentí el aguijón de la invisibilidad más filoso que el duelo mismo. Era como si la muerte de Ricardo me hubiera borrado por completo, dejando solo una cáscara, una reliquia. Sebastián usaba los gemelos de su padre, se alzaba en el púlpito y hablaba de legado y liderazgo, como si los años de trabajo detrás de escena nunca hubieran existido. Se dijo listo para asumir la responsabilidad, su voz, cargada de importancia. Siguió un aplauso real. Mi pecho se apretó mientras lo veía absorber su admiración. El hijo dorado, ahora hombre dorado, recibiendo bendiciones como si ya hubiera sido ungido. Me mencionó solo una vez. Y por supuesto, mi madre disfrutará de su merecido descanso. Una ola de asentimientos corteses siguió sellando mi destino a sus ojos, una mujer para compadecer. Y luego, olvidar. Lo soporté con la cabeza baja, aunque las palabras cortaban como vidrio. Durante décadas había sido yo quien se desvelaba para equilibrar cuentas, quien mantuvo la empresa unida cuando las tormentas amenazaban con destrozarla. Pero ahora, en la memoria pública, era solo la esposa en duelo, destinada a retirarse a las sombras silenciosas. Después del servicio, Sebastián tomó el control de nuevo, dirigiendo la recepción como si fuera su coronación.
Los meseros circulaban con bandejas de champagne. Las risas flotaban bajo los techos abovedados. Sebastián se movía entre los invitados con una sonrisa ensayada frente al espejo, su mano firme en cada hombro. «Expandiremos», lo escuché decir. Papá lo hubiera querido. Hablaba de nuevas empresas, nuevos mercados, grandes planes, que no tenía idea de cómo ejecutar. La multitud asentía encantada. Me quedé al borde de la sala cerca de un retrato de Ricardo, rodeado de más flores. Estudié su rostro familiar, la mandíbula fuerte, ahora congelada en sepia, y sentí una oleada de emociones encontradas. Dolor, sí, pero debajo algo más duro, más afilado, una determinación que no había sentido en años. Entonces capté la mirada de Ernesto Valdivia, al otro lado de la sala. Estaba hablando con un funcionario municipal, pero su mirada se deslizó hacia mí, deteniéndose lo suficiente para que lo notara. No había lástima en ella ni desdén. En cambio había algo mesurado, casi deliberado. Una señal silenciosa. «Espera. Todavía no». Me enderecé ligeramente, un temblor de anticipación agitándose en mi pecho. Todos los demás me veían como una mujer que ya se desvanecía, pero la mirada de Valdivia me recordó el susurro de Ricardo. Los papeles ya están seguros. El murmullo de la conversación giraba a mi alrededor. La risa de Sebastián, elevándose como un fanfarria. Pero me puse un poco más recta, crucé las manos con más fuerza y fijé mis ojos en el maletín de cuero de Valdivia, que descansaba a su lado. Los días después del funeral pasaron en un torbellino de pésames y cazuelas vecinos, dejando platos como si la comida pudiera suavizar el duelo. Me mantuve ocupada con pequeños rituales, lavar la vajilla, doblar manteles, escribir notas de agradecimiento a mano, porque la quietud solo agudizaba el dolor. Pero mientras yo me anclaba en tareas silenciosas, Sebastián se movía como si nada hubiera terminado. Empezó a aparecer en la oficina todos los días, entrando por las puertas de cristal, con una confianza que desmentía su ignorancia. Los empleados lo miraban con incertidumbre, pero él no lo notaba. Se sentaba en el viejo escritorio de Ricardo, revolvía papeles, daba órdenes que no entendía. Lo escuché decirle a un capataz: «Empiecen a cotizar el nuevo proyecto de expansión», aunque no había fondos asegurados ni permisos presentados. El capataz me miró perplejo, pero solo asentí débilmente. No era mi lugar, al menos no a sus ojos. En casa el cambio era más descarado. Sebastián trataba nuestra mesa de comedor como si fuera una sala de juntas. Cada noche, sobre comidas que preparé sola, hablaba como si las decisiones ya fueran suyas. «Tengo reuniones alineadas con inversionistas», alardeó una noche pinchando un pedazo de pollo asado. «Vamos a duplicar los ingresos en 3 años. Papá siempre supo que yo sería el que nos llevara adelante». Dejé mi tenedor con cuidado. «Deberías ser cauteloso, Sebastián. El crecimiento no es solo visión, es flujo de efectivo timing». Me cortó con una risa despectiva. «Mamá, tu tiempo acabó. Has cargado con la casa lo suficiente. Déjame llevar la empresa ahora. Así lo quería papá». Sus palabras dolieron, aunque su tono era casi casual, como espantar a un niño. Mi garganta se apretó. Quise recordarle quién había mantenido las luces encendidas, quién había firmado cheques, mientras él tomaba cócteles en playas extranjeras. Pero las palabras se atascaron. Había usado el silencio tanto tiempo que se adhería a mí como piel. Teresa Morales vino al día siguiente por la tarde con una cazuela en las manos, aunque sabía que no necesitaba otra. Había sido la gerente de oficina de Ricardo durante 20 años, estable y discreta. Una mujer que notaba todo. Nos sentamos juntas en la cocina, el aroma de las papas enfriándose, llenando el aire, mientras Sebastián hacía ruido arriba en el teléfono, su voz resonando a través del techo. Teresa se inclinó hacia mí, su voz baja. «No te rindas, Amalia». Parpadeé sorprendida. «¿Rendirme?» Sus ojos estaban fijos en los míos. «Veo cómo te habla. ¿Cómo habla la familia? Piensan que todo terminó para ti, que el negocio le pertenece a él». Pero Ricardo dejó las cosas en orden. Las palabras me tomaron por sorpresa,
Una oleada de calor mezclada con confusión. ¿Qué quieres decir? Sacudió la cabeza ligeramente. Solo... Confía en que él sabía lo que hacía. Ernesto Valdivia también lo sabe. Hay más esperándote de lo que piensas. Me recosté en mi silla, la cazuela olvidada entre nosotras. La voz de Teresa tenía una certeza que me inquietó. No era mujer de exageraciones ni falsas esperanzas. Si hablaba así, sabía algo que Sebastián no sabía. Arriba escuché a mi hijo reír en el teléfono prometiendo a un inversionista grandes retornos, afirmando que estaba continuando la visión de su padre. El sonido llenó la casa descarado y descuidado, como si el legado de Ricardo fuera un juguete para lanzar por ahí. Teresa tocó mi mano suavemente. Has mantenido esta empresa unida por décadas. Que nadie te diga lo contrario. Ricardo lo vio. Yo lo vi. Y cuando llegue el momento, otros lo verán también. Sus palabras permanecieron mucho después de que se fue. Caminé por la casa lentamente tocando el respaldo de la silla de Ricardo, los bordes de las fotos enmarcadas. Mi hijo creía que el futuro era suyo por derecho de nacimiento, pero los ojos firmes de Teresa me recordaron el susurro de Ricardo. Los papeles ya están seguros. Por primera vez en semanas sentí algo moverse bajo mi duelo. No alegría, ni siquiera esperanza. Algo más afilado, más estable. Una espera. La risa de Sebastián llenaba la oficina de Valdivia engreída y resonando contra las paredes de madera. Se recostó en su silla cada centímetro de él, proyectando confianza su sonrisa afilada para la audiencia de parientes reunidos alrededor de la mesa. Ellos sonreían y asentían ansiosos por compartir su brillo. Papá siempre dijo que la empresa necesitaba un liderazgo fuerte, declaró Sebastián alisando su corbata. Y él sabía que yo estaba listo. Todos aquí lo saben también. Tía Ofelia dio un suspiro lloroso. Ricardo estaba tan orgulloso de ti, Sebastián. Solía decir que tú llevarías la antorcha. Me quedé quieta con las manos cruzadas en el regazo, la viuda vestida de negro, la figura olvidada. Sus ojos pasaban por mí como si fuera invisible una sombra en la esquina de mi propia historia. Sebastián prosperaba con eso, disfrutando de su aprobación, dejando que cada palabra inflara su certeza. Pero mi silencio no era vacío. Bajo él yacía el recuerdo de la última noche de Ricardo, la que nadie más había presenciado. La habitación del hospital estaba oscura, el zumbido de las máquinas constante como un latido. Me senté a su lado agotada viendo su pecho subir y bajar, en ritmos superficiales. Su mano buscó la mía con una fuerza sorprendente. «Has sido mi mano derecha todos estos años», susurró cada palabra cargada de esfuerzo. «Conoces este negocio mejor que nadie». Negué con la cabeza, las lágrimas empañando mi visión. «No te preocupes por el trabajo, Ricardo. Descansa». Pero no soltó mi mano. Sus ojos pesados pero claros se fijaron en los míos. «Prométeme que confiarás en ti misma. Los papeles ya están seguros». Presioné mis labios contra sus nudillos, insegura de lo que quería decir, demasiado asustada de perderlo para preguntar más. Horas después se fue dejando esas palabras talladas en mí como escritura. Ahora, viendo a Sebastián actuar en su coronación, mantuve ese susurro cerca. Ricardo había confiado en mí con más que consuelo. Había confiado en mí con el peso de todo lo que construyó. Valdivia carraspeó suavemente, atrayendo la atención de la sala. Sus dedos viejos descansaban en la carpeta gruesa en su escritorio. La sonrisa de Sebastián titubeó por un instante antes de regresar más amplia que antes. Sí, dijo Sebastián rápidamente, gesticulando con grandiosidad. Terminemos con las formalidades. Todos ya sabemos cómo va esto. Los parientes rieron complacientes su confianza tan superficial como la de Sebastián. No notaron cómo la mirada de Valdivia se detenía en mí firme y deliberada, como recordándome algo que casi había olvidado. Enderecé la espalda, cruzando las manos con más fuerza en el regazo. El escenario era suyo por ahora, pero el susurro de Ricardo resonaba en mí más fuerte que sus risas.
Los papeles ya están seguros. Valdivia abrió la carpeta, el roce de las páginas cortando el parloteo de la sala, y el silencio que siguió fue más pesado que una piedra. Valdivia carraspeó el sonido suave, pero lo suficientemente firme para interrumpir el monólogo de Sebastián. Mi hijo había estado hablando sobre nuevos mercados, expansiones potenciales y el brillante futuro bajo su liderazgo. Sus palabras llenaban la oficina como aire caliente, subiendo, presionando contra los techos sin dejar espacio para nada más. Pero entonces, Valdivia ahí habló. Antes de proceder dijo su voz uniforme: «Hay asuntos que deben aclararse». La sala se aquietó, el ritmo del alarde de Sebastián roto como vidrio. Se movió en su silla, los ojos entrecerrados por la irritación. «Sí, por supuesto, señor Valdivia. Lea el testamento. Todos sabemos cómo va». «Esto», rió girándose hacia el grupo de parientes a su lado. «Formalidad. Papá no hubiera querido que perdiéramos mucho tiempo en papeles». La mirada de Valdivia no titubeó. Ajustó sus lentes, la carpeta abierta frente a Sael. La distribución de los bienes personales de Ricardo Valdivia está delineada aquí, pero debo señalar para que conste que el negocio, Maderas y Construcciones Valdivia, no está incluido en este testamento. Las palabras golpearon como una piedra cayendo en agua quieta. Las ondas alcanzaron a todos en la mesa. Las conversaciones se detuvieron, las risas se disolvieron. Sentí que la sala contenía el aliento. Sebastián parpadeó. No incluido, su voz se alzó más alta. ¿Qué quiere decir con no incluido? Es su empresa, la obra de su vida. Valdivia juntó las manos. Hace 5 años su padre ejecutó una transferencia legal de propiedad. Maderas y Construcciones. Valdivia no le ha pertenecido desde esa fecha. Un pulso latía fuerte en mis oídos. Mi respiración se detuvo. Las palabras eran esperadas y asombrosas a la vez. Hace 5 años. El susurro de Ricardo, los papeles ya están seguros, volvió a mí con una claridad feroz. Los parientes se miraron frunciendo el ceño, la confusión extendiéndose como fuego. Tía Ofelia se inclinó hacia acá adelante con los ojos muy abiertos. «¿Entonces quién?» La mirada de Valdivia se posó en mí. «Firme, Certa. La empresa pertenece a la señora Amalia Valdivia desde septiembre de ese año. Ella es la única propietaria legal». Silencio. Un silencio tan completo que parecía borrar el aire de la sala. Sentí sus ojos girar hacia mí, agudos y pesados, sus sonrisas, colapsando en una incredulidad floja. El rostro de Sebastián palideció. «Eso no es posible», dijo, pero la convicción había desaparecido de su voz. Sacudió la cabeza como si Valdivia hubiera hablado en un idioma extranjero. «Ella no sabe nada de dirigir una empresa. Ella manejaba la casa, los papeles, pero la empresa...» Papá me dijo. Valdivia levantó una hoja de la carpeta, sus bordes nítidos, su tono inflexible. «Aquí tengo el acuerdo de transferencia notariado, firmado por su padre y registrado en el Estado. Los documentos son exhaustivos y completos. No hay ambigüedad». El papel se deslizó contra el escritorio con un susurro que sonó más fuerte que un trueno. Las manos de Sebastián se apretaron en los brazos de su silla. Miró alrededor buscando apoyo, pero los parientes que habían reído minutos antes ahora lo miraban con incertidumbre, su lealtad desmoronándose ante la prueba. Me quedé quieta aunque mi corazón latía contra mis costillas. Durante décadas había escondido mi fuerza en el silencio. Ahora el silencio me cubría de manera diferente, no como escudo, sino como confirmación. Ricardo me había visto después de todo. Había confiado en mí, no en la ilusión que proyectaba su hijo. Los labios de Sebastián se abrieron como para discutir de nuevo, pero no salió nada. Por primera vez, mi hijo dorado parecía pequeño, despojado del brillo que lo había protegido toda su vida. Valdivia colocó el documento de nuevo en la carpeta y juntó las manos con cuidado. «Continuamos con la lectura del patrimonio personal». Nadie respondió. El silencio permaneció presionando, hasta que parecía que la sala misma se había inclinado bajo su peso. Y en ese silencio, por primera vez,
Levanté la barbilla y miré a Sebastián directamente a los ojos. «Imposible». La voz de Sebastián se quebró al salir de su garganta. Se lanzó hacia adelante en su silla, las palmas golpeando la mesa tan fuerte que los vasos de agua temblaron. Su rostro, antes enrojecido de arrogancia, se había puesto pálido, sus ojos moviéndose salvajemente de Valdivia a mí y de regreso. «Soy su hijo. ¿Me escuchan? Su hijo. La empresa debía ser mía». La sala se movió en un silencio incómodo. Los primos que habían vitoreado cada palabra suya ahora lo miraban como si lo vieran por primera vez. Tía Ofelia se secó los ojos, aunque no caían lágrimas, sus manos temblando, con un nerviosismo que no podía disimular. Valdivia no se inmutó. Sacó otro documento de la carpeta y ajustó sus lentes con una calma deliberada. Su padre anticipó preguntas. «Aquí está la escritura de transferencia certificada presentada ante el registro estatal, firmada por 2 testigos y notariada. No puede haber disputa». Deslizó el papel por la mesa. Sebastián no lo tocó. Sus manos se cerraron en puños, temblando de furia. Ella no puede dirigirla. Ella es solo. Nunca. Pero sus palabras vacilaron la protesta, muriendo en su garganta, mientras sus ojos finalmente se encontraron con los míos. No aparté la mirada. Durante años había bajado la vista cuando él se burlaba, cuando me descartaba, cuando asumía su derecho de nacimiento. Pero ahora lo enfrenté de frente. Mi silencio ya no era sumisión, era fuerza. Desde la esquina de la sala, Teresa Morales se movió su mirada fija en mí. Inclinó la cabeza, el asentimiento más leve de confirmación. Ella lo sabía. Tal vez no todos los detalles, pero lo suficiente para confiar en que Ricardo había preparado este momento. Ese reconocimiento me estabilizó más que cualquier otra cosa. La voz de Sebastián bajó ronca de desesperación. Papá siempre dijo que el negocio me necesitaba. Me dijo que heredaría. Todos lo sabían. La expresión de Valdivia se suavizó solo un poco, como hablando con un niño. Su padre hablaba así menudo de legado, sí, pero también valoraba la estabilidad, la responsabilidad y la previsión. Eligió a la persona que había demostrado esas cualidades. La señora Valdivia ha estado dirigiendo la empresa en la práctica durante años. Ahora la ley refleja esa realidad. Un murmullo recorrió la sala. Los primos susurraban, los tíos intercambiaban miradas, y por primera vez, sus ojos no descansaban en Sebastián, sino en mí. Sentí un ardor subir en mi pecho, un calor que no era vergüenza, sino vindicación. Se extendió por mí como una corriente feroz y constante. Sebastián se echó hacia atrás en su silla, su mandíbula tan apretada que temí que sus dientes se rompieran. «Todos han sido engañados», espetó su voz temblando. «Esto es obra de ella. Lo engañó, lo manipuló cuando estaba enfermo». Dejé que la acusación flotara en el aire, negándome a dignificarla con una réplica. Mi calma era más afilada que cualquier defensa que pudiera ofrecer. Valdivia, sin embargo, se inclinó hacia adelante. Su voz clara. «Los documentos están fechados hace 5 años, señor Valdivia, mucho antes de la enfermedad de su padre. La decisión fue deliberada y cuidadosamente ejecutada». El peso de esas palabras cayó como un martillo. Los hombros de Sebastián se hundieron. La furia que lo había sostenido titubeó, dejando solo la cáscara hueca debajo. Sus labios temblaron buscando otra protesta, pero ninguna llegó. Lo observé a este hijo mío, el hijo dorado que había sido coronado con elogios desde la infancia. Por primera vez despojado de sus ilusiones, parecía pequeño. Su traje era impecable, su corbata perfectamente anudada, pero sus ojos revelaban la verdad, pánico, miedo y el amanecer del conocimiento, de que el mundo ya no se inclinaba a su voluntad. La máscara se deslizó, y lo que yacía debajo no era un líder, no un sucesor, no un hombre listo para llevar un legado. Era un niño furioso e impreparado, aferrándose a sombras. Respiré con firmeza, cruzando las manos una vez más. El silencio en la sala era mío, ahora pesado
y seguro. Y mientras Valdivia pasaba la página para continuar la lectura, supe que esto era solo el comienzo. La voz de Valdivia llenó el silencio constante como siempre. Ahora pasamos al patrimonio personal. La casa familiar ubicada en la Avenida del Sol, junto con sus obligaciones hipotecarias, se lega al señor Sebastián Valdivia. Un destello de alivio cruzó por el rostro de Sebastián, rápidamente transformado en una sonrisa. Por fin murmuró enderezando los hombros. Al menos papá acertó en eso. Pero Valdivia no hizo pausa. El saldo pendiente de la hipoteca es de 3.200.000 pesos. Los pagos, por supuesto, serán su responsabilidad, señor Valdivia. La sonrisa titubeó, aunque intentó enmascararla con un asentimiento confiado. Una casa es una casa, dijo demasiado alto mirando a los demás, como desafiándolos a cuestionarlo. Me quedé quieta, mi pulso constante, mientras Valdivia pasaba la página. Sus ojos se alzaron brevemente hacia mí, antes de hablar. A la señora Amalia Valdivia le corresponde la colección de figuritas de vidrio y muñecas que originalmente pertenecieron a su abuela, así como toda la documentación y tasaciones relacionadas. Un murmullo recorrió la sala. Alguien soltó una risita. La risa de Sebastián fue aguda y amarga. «Perfecto», dijo recostándose. «Mamá se queda con juguetes. Yo con la casa y el negocio. El equilibrio está restaurado». Las palabras me pincharon, pero las dejé pasar. Había vivido suficiente con sus burlas para saber que el silencio podía ser más devastador que la protesta. Los parientes se movieron, algunos ofreciendo miradas de simpatía hacia mí, como si me hubieran dado sobras. Bajé los ojos no para esconderme, sino para disimular el destello de memoria que ya se había agitado las noches que pasé con mi abuela, puliendo el vidrio delicado, escuchando sus historias de origen y artesanía. Esos juguetes siempre habían sido más que decoración. Valdivia carraspeó suavemente y me pregunté si él también recordaba el peso del último susurro de «Ricardo, los papeles ya están seguros». Sebastián rió de nuevo su confianza, regresando ahora que tenía algo tangible que agarrar. «No te preocupes, mamá», dijo con fingida dulzura. «Tendrás algo para mantenerte ocupada mientras los demás manejamos los verdaderos activos». Mantuve mi mirada fija en Valdivia, no en él. La expresión del abogado era indescifrable, pero sus ojos llevaban una chispa que había aprendido a reconocer en las semanas después de la muerte de Ricardo. Una chispa de conocimiento retenido, como si aún quedara una carta por jugar. El aire en la sala cambió leve, pero perceptible, mientras Valdivia ordenaba el siguiente grupo de papeles. Sebastián se recostó con una sonrisa, la casa segura en su imaginación, mientras yo me sentaba más recta, el recuerdo de la colección de mi abuela creciendo en mis pensamientos. La sala aún no entendía, Sebastián definitivamente no. Pero podía sentirlo venir, el cambio de fortuna, la revelación que borraría la sonrisa de sus labios y dejaría el silencio temblando en su lugar. Valdivia levantó la cabeza de nuevo, preparándose para hablar, y la marea dentro de la sala comenzó a girar. Valdivia ajustó sus lentes y levantó otra página de la carpeta. Sus movimientos eran medidos, deliberados, casi teatrales en su lentitud. Sebastián aún sonreía, disfrutando de su imaginado triunfo, cuando Valdivia carraspeó. «Para que conste», dijo el abogado. Su voz uniforme, la colección de figuritas de vidrio y muñecas está acompañada de tasaciones profesionales. La evaluación más reciente, completada el año pasado, valora la colección en aproximadamente 4.820.000 pesos. Las palabras cayeron en la sala como una piedra en el agua. La onda fue inmediata e inmensa. Jadeos se esparcieron por la mesa. Las sillas crujieron mientras los parientes se inclinaban hacia adelante, los ojos muy abiertos. Tía Ofelia se llevó una mano a la boca, aunque su sorpresa no sofocó el susurro que escapó de sus labios. «¿Casi 5 millones?» Observé cómo el color se desvanecía del rostro de Sebastián. Su sonrisa se congeló a medio camino
el sonido de su risa cortado como si alguien hubiera cerrado una puerta. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. El silencio era más dulce para mí que cualquier aplauso. Valdivia continuó imperturbable por la tensión que había desatado. La colección incluye varias muñecas Jumeau, raras de finales del siglo XIX, junto con un conjunto completo de piezas tempranas de Madame Alexander. Cada artículo ha sido catalogado y asegurado. Su apreciación en el mercado ha sido constante y significativa. Esta herencia no es meramente sentimental, es sustancial. Solté una risita apenas audible pero inconfundible. Las cabezas se giraron hacia mí sorprendidas, tal vez, incluso inquietas por el sonido. Durante años había sido silenciosa en estas mesas, disminuida, ignorada. Ahora la risa venía fácil, sin esfuerzo tan natural como respirar. Sebastián balbuceó encontrando su voz al fin. Eso no puede ser correcto. Son juguetes, basura sin valor. ¿Esperan que crea...? Valdivia no alzó el tono, pero el acero en sus palabras cortó la protesta de Sebastián. Este informe fue realizado por Tasaciones Vargas y Asociados, la firma más reputada de la región. Su valuación es vinculante para propósitos de seguro y patrimonio. No hay ambigüedad, señor Valdivia. La sala cambió de nuevo el peso de la realización, inclinándose contra mi hijo. Los primos que habían reído con sus bromas ahora lo miraban con incomodidad, su lealtad titubeando. Algunos se volvieron hacia mí sonrisas vacilantes, rompiendo como si recalibraran su lealtad. Me quedé quieta con las manos cruzadas, pero dentro sentía un calor desplegándose en mi pecho. Durante décadas mi valor había sido medido en sombras, en trabajo invisible. Ahora la prueba estaba en blanco y negro ante ellos, innegable. La colección que mi abuela me confió, las piezas que Ricardo me recordó, no descartar, se habían convertido en un arma más afilada que cualquier reproche que pudiera dar. La voz de Sebastián tembló de desesperación. Esto no es justo. Ni siquiera le importan esas cosas. Nunca. Se interrumpió dándose cuenta demasiado tarde de que sus palabras no tenían peso. Valdivia pasó una página sin prisa. Su padre fue meticuloso en su documentación. Anotó el conocimiento de la señora Valdivia sobre la colección, su papel en mantenerla y su comprensión de su valor. Fue su deseo expreso que ella la heredara. Recordé las noches puliendo el vidrio delicado, la voz de mi abuela contándome la historia de cada pieza, sus orígenes, las manos que las habían creado. Sebastián había puesto los ojos en blanco, demasiado ocupado, con su propio reflejo en el espejo, para notarlo. Y ahora esos mismos objetos despreciados, burlados, se alzaban más altos que cualquier casa cargada de deudas. Respiré lentamente saboreando el momento. Al otro lado de la mesa, Sebastián me miró, su expresión cruda. La arrogancia se había desvanecido, dejando solo incredulidad y algo más de bajo miedo. Mi risa suave volvió más baja esta vez, pero resonó. «Parece», dije gentilmente, «que los juguetes pueden tener más valor de lo que algunos pensarían». Los parientes se movieron, algunos sofocando sonrisas propias, otros mirando a Sebastián con lástima abierta. Se hundió en su silla su valentía, colapsando como un castillo de naipes, la verdad presionándolo, hasta que parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Valdivia apiló los documentos con cuidado. «¿Continuamos?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en el silencio que siguió. Me senté más recta, la marea completamente girada, la risa de mi hijo, reemplazada por la mía. Y por primera vez me di cuenta de lo mucho más dulce que era reír al final. Valdivia alcanzó el siguiente documento, el aire en la sala tenso como un alambre, y me preparé para lo que seguiría. La sala aún no se recuperaba de la revelación del valor de la colección cuando metí la mano en mi bolso. Durante años había cargado el peso del silencio. Hoy llevaba algo más pesado e infinitamente más útil. Coloqué una carpeta gruesa en la mesa pulida. Los parientes se inclinaron hacia adelante, la curiosidad picando el aire. Sebastián frunció el ceño, la sospecha
afilando las líneas de su rostro. «Estos», dije abriendo la carpeta, «son registros que he guardado los últimos 5 años. Estados financieros, informes de crecimiento, testimonios de clientes, contratos con proveedores, cada decisión importante, cada éxito, cada problema resuelto». Mis manos se movieron con precisión tranquila mientras extendía los papeles por la mesa. Números y firmas gráficos y cartas de elogio. Toda la evidencia de que, mientras Sebastián perseguía sus placeres en el extranjero, yo había estado dirigiendo maderas y construcciones. Valdivia, hacia el crecimiento. Sebastián soltó una risa burlona aunque temblaba en los bordes. «Mamá, por favor. Nadie necesita tus ejercicios de contabilidad. Eso es trabajo de oficina, no liderazgo». No caí en su anzuelo. Solo deslicé un documento hacia Valdivia, un contrato firmado de un cliente que casi se retiró de un proyecto de millones de pesos, salvado solo porque renegocié personalmente los términos. Valdivia estudió el papel, luego me miró. «Esto es exhaustivo», dijo. «Recuerdo que el proyecto Altos de Zapopan casi colapsa». «Así es», respondí con calma. «Se salvó porque me quedé en las oficinas municipales hasta que los permisos estuvieron asegurados». Sebastián estaba en otro lado. Un rubor se extendió por el rostro de mi hijo, pero no salió ninguna palabra. Saqué otra página, un gráfico que mostraba el aumento del valor de la empresa en casi un 40% en los últimos 5 años. «Este crecimiento no fue accidental», dije. «Vino de reestructurar contratos, optimizar líneas de suministro y ganar confianza». Los primos se inclinaron más cerca, sus sonrisas anteriores desvaneciéndose. Tía Ofelia ajustó sus lentes para leer. El silencio en la sala se espesó, ya no despectivo, sino cargado de reconocimiento. Teresa Morales, que había permanecido callada hasta ahora, finalmente habló. Su voz tenía la firmeza de alguien que había visto todo desarrollarse. «Puedo confirmar cada palabra. La señora Valdivia ha dirigido esta empresa día tras día. No estaríamos aquí sin ella». La declaración aterrizó con la fuerza de un martillo. Teresa era respetada, conocida por su discreción. Si hablaba era verdad. Valdivia reunió los documentos escaneándolos rápidamente. Sus cejas se alzaron en una leve admiración. «Amalia, esto es excepcional. Tu registro es meticuloso y tu gestión evidente en cada detalle». Miró alrededor de la mesa. «Esto no deja lugar a disputas. La fortaleza de la empresa estos últimos años está directamente ligada a Sofía, a su liderazgo». Crucé las manos dejando que sus palabras se asentaran. Durante tanto tiempo mi trabajo había sido invisible, tragado por las sombras. Ahora estaba iluminado, innegable. Sebastián se quedó rígido, sus nudillos blancos contra los brazos de la silla. Abrió la boca 1 o 2 veces, pero las palabras se negaron a formarse. La máscara de derecho se había roto, y bajo ella solo quedaba silencio. Valdivia cerró la carpeta suavemente y la puso frente a mí, como si colocara una corona. Luego pasó al siguiente grupo de papeles, su voz firme. «Pasamos a los asuntos restantes del patrimonio». Incliné la cabeza tranquila y segura, lista para la próxima revelación. La silla de Sebastián rasgó ruidosamente contra el suelo, cuando se puso de pie de un salto, las venas de su cuello tensándose. «Esto no puede ser legal», gritó su voz quebrándose bajo el peso de la desesperación. Ella lo manipuló. Engañó a papá cuando estaba débil. Nada de esto se sostiene en la corte. Los parientes se sobresaltaron ante su estallido susurros, encendiendo los bordes de la sala. Tía Ofelia se retorcía las manos. Un primo se movió incómodo en su asiento. La certeza del hijo dorado se deshacía ante sus ojos, y la actuación que una vez aplaudieron ahora parecía un berrinche. No me moví, solo alcé la mirada hacia él, mi voz tranquila y sin prisa. «Tuviste tu oportunidad de aprender, Sebastián. Años de oportunidades. Te invitaron a trabajar en la empresa, a estudiar sus contratos, a caminar por sus sitios. En cambio, te burlaste. Reíste de las horas que mantuve, de los libros que equilibré.
Elegiste arrogancia sobre responsabilidad. Se estremeció como si lo hubieran golpeado, aunque ninguna mano lo tocó. Valdivia carraspeó su voz calma como acero. Los documentos son vinculantes, señor Valdivia. La transferencia de la empresa es anterior a la enfermedad de su padre. Es incuestionable. Sebastián se giró hacia él, sus palabras calientes de furia. Y usted permitió que esto pasara. Dejó que ella me lo quitara. Valdivia solo ajustó sus lentes. Hice lo que su padre me indicó. Él confió en su esposa con el legado que construyó. Esa fue su decisión, no la mía. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier martillo. Sentí el cambio en la sala sutil pero seguro. Los parientes que se habían inclinado hacia el brillo de Sebastián ahora se echaron atrás, sus ojos desviándose hacia mí con un nuevo cálculo. Respeto, curiosidad, incluso culpa, destellaron en sus rostros. Crucé las manos en el regazo firme como piedra. Asumiste que todo caería en tus manos por tu apellido. Pero los apellidos no construyen casas, Sebastián. El trabajo lo hace. La integridad lo hace. Y cuando papá tuvo que elegir, supo quién cargaba con ambos. Abrió la boca, luego la cerró, su pecho subiendo y bajando, con respiraciones rápidas y superficiales. Su máscara se había roto, y el niño debajo, perdido, enojado, desprevenido, estaba así a la vista de todos. La voz de tía Ofelia tembló. Bueno, tal vez Ricardo sabía más de lo que pensábamos. Las palabras eran suaves, pero inclinaron la balanza. Otros murmullos siguieron, reconocimientos reacios, voces que minutos antes se habían reído de mí ahora, afinando una melodía diferente. Los puños de Sebastián se apretaron, pero se hundió lentamente en su silla, el peso de su lealtad cambiante presionándolo. Sus hombros se desplomaron y por una vez no tenía una réplica ingeniosa. Exhalé lenta y firme, no triunfante sino resuelta. Esto no era una victoria de ruido, sino de verdad. La sala había girado y nada que Sebastián gritara podía deshacerlo. Valdivia enderezó la pila de papeles frente a él, su voz mesurada. Entonces continuemos. Y así lo hicimos. Cuando Valdivia finalmente cerró la carpeta, el sonido de su cierre resonó en la sala como el fin de un juicio. Nadie se movió al principio. El aire estaba denso, cargado con todo lo que había sido despojado y revelado. Me levanté lentamente, alisando los pliegues de mi vestido negro, el roce de mi silla contra el suelo, sobresaltando en el silencio. Los ojos me seguían, curiosos, evaluadores, ya no despectivos. Mis parientes, que habían entrado con sonrisas y certeza, ahora susurraban entre sí como si no estuvieran seguros de qué creer. Un primo evitó mi mirada por completo. Otro más atrevido murmuró: «No sabía», antes de que las palabras se desvanecieran. Pero no tenía apetito por sus disculpas. El silencio era suficiente. El silencio y el conocimiento de que su risa había muerto en sus labios cuando la verdad fue dicha. Caminé hacia la puerta con la cabeza alta. Detrás de mí escuché a Sebastián hundirse en su silla, un suspiro escapando de él, que era mitad derrota, mitad enojo. Ya no era mi carga. El pasillo fuera de la oficina era más fresco, la luz de la tarde, derramándose por las ventanas altas. El aire sabía diferente, más libre. Teresa estaba esperándome allí, sus manos cruzadas frente a ella, sus ojos firmes en los míos. Siempre había sido la presencia silenciosa, al borde de las cosas, la que mantenía los engranajes girando. Hoy su lealtad brillaba como un faro. «Lo lograste», dijo suavemente. Hice una pausa, el peso de sus palabras calando en mí. Durante décadas había sido invisible mis esfuerzos, vistos como obligación, mis sacrificios descartados. Escuchar a alguien reconocer lo que acababa de pasar aflojó algo tenso en mi pecho. Di una pequeña sacudida de cabeza. No susurré. Ricardo lo hizo. Él me vio. Las palabras salieron sin esfuerzo, silenciosas, pero feroces. Llevaban cada noche sin dormir, cada libro equilibrado, cada insulto soportado en silencio. Ricardo había elegido no a Sebastián, no a la ilusión de liderazgo.
sino a mí. Había mirado más allá del mito del hijo dorado y visto a la mujer que había cargado con el peso todo el tiempo. Los ojos de Teresa se suavizaron. Extendió la mano apretando la mía una vez firme y segura antes de retroceder. No se necesitaban grandes discursos. Entre nosotras la verdad era suficiente. Me giré hacia la salida, los sonidos de susurros y pasos, siguiéndome débilmente. Afuera la ciudad seguía su curso ajenas a la tormenta que se había roto y asentado en esa sala de paneles. Los autos pasaban, la gente se apresuraba por las aceras, la vida continuaba. Pero para mí algo fundamental había cambiado. Inhalé profundamente el aire fresco y agudo en mis pulmones. Por primera vez en años me sentí más alta, no porque alguien me coronara, sino porque ya no me inclinaba. Teresa se puso a mi lado mientras caminábamos hacia la calle. No volvió a hablar y yo tampoco. Había poder en el silencio, en dejar que el silencio sostuviera el peso de la victoria. Llegamos a la esquina y miré una vez más al edificio detrás de nosotros. Dentro, la familia probablemente aún murmuraba recalculando sus lealtades, tambaleándose por la pérdida de sus ilusiones. Sebastián se enfurecería, luego se deprimiría, luego planearía, pero nada podía deshacer lo que estaba escrito en la ley y probado en los hechos. La verdad era inamovible. Dejé que el pensamiento se asentara a mis pasos firmes mientras cruzábamos la calle. Adelante la noche se extendía abierta y por primera vez en mucho tiempo sentí que me pertenecía. Pasaron semanas y con ellas los restos de la confianza de Sebastián. Al principio se pavoneaba por la ciudad como si nada hubiera cambiado, aún soltando nuestro apellido, en cada conversación, entrando a restaurantes, esperando la mejor mesa, mostrando esa sonrisa que había pulido desde niño. Pero una máscara solo puede sostenerse por tanto tiempo, antes de que las grietas comiencen a aparecer. La primera fisura vino con la casa. La Avenida del Sol era imponente por fuera, todo ladrillo y ventanas pulidas, pero la hipoteca era un peso que Sebastián nunca había considerado. En un mes, los pagos comenzaron a tensarse contra su estilo de vida. Escuché de un vecino que los acreedores llamaban que los sobres se acumulaban sin abrir en su escritorio, hasta que la pila se volvió imposible de ignorar. La segunda grieta se extendió a la comunidad empresarial. Maderas Valdivia siempre había sido respetada, y Sebastián había disfrutado de ese respeto, incluso sin haberlo ganado. Pero ahora la verdad se filtró. Él nunca había estado a cargo. La noticia se extendió desde la oficina de Valdivia a los clientes de los clientes, a los proveedores, y de los proveedores a los contratistas. Pronto todos conocían la historia, cómo el hijo dorado había sido excluido hace años, cómo la viuda había dirigido la empresa en silencio, mientras su hijo perseguía distracciones. Los susurros crecieron en un zumbido que los seguía a cada sala. En los almuerzos, donde una vez dominaba la conversación, la gente se movía incómoda cuando hablaba. Las invitaciones se redujeron, luego cesaron. Los posibles inversionistas que antes tomaban sus llamadas, ahora declinaban cortésmente o no respondían en absoluto. Comenzó a entrar en salas esperando aplausos y salía con el silencio resonando en sus oídos. No me regodeé aunque escuché cada historia. Teresa me pasaba lo que captaba de los proveedores. Los vecinos repetían rumores en el mercado. Escuchaba, asentía y seguía adelante. Su colapso no era mi obra, era la consecuencia natural de construir una vida sobre aire. Aún así pensaba en él a menudo. Por las noches, cuando me sentaba sola en la silla de Ricardo, recordaba a Sebastián de niño con un casco de juguete, cargando un martillo de madera al lado de su padre. Me preguntaba si todos lo habíamos fallado de alguna manera, si demasiados elogios y poca verdad habían criado a un hombre desprevenido para el peso de la realidad. Pero la lástima no borra las consecuencias, y Sebastián había elegido su camino. La grieta final llegó una noche cuando lo vi fuera del banco.
Su traje estaba arrugado, la corbata suelta, el cabello desaliñado, de una manera que nunca había visto. Intentó encontrar mis ojos, luego desvió la mirada rápidamente avergonzado. Por un momento casi di un paso hacia él, el instinto maternal tirando. Pero me detuve. Algunas lecciones no pueden suavizarse. Deben vivirse. Mientras tanto, la empresa prosperaba. Los proyectos se expandían, se firmaban nuevos contratos, y mi nombre estaba en cada documento. Por primera vez la comunidad me veía no como un accesorio de Ricardo o una sombra detrás de Sebastián, sino como la cabeza legítima de Maderas Valdivia. El reconocimiento era silencioso, respetuoso, no efusivo, pero era real. Y así la máscara de Sebastián Valdivia, el hijo dorado, seguía resquebrajándose. Lo que quedaba debajo no era un heredero, no un líder, solo un hombre aprendiendo demasiado tarde que el legado no se hereda sin trabajo. Llegó el día en que apareció en la puerta de mi oficina más delgado de lo que recordaba su confianza desgastada hasta hilos, y supe que el próximo momento de ajuste de cuentas había llegado. Era la tarde cuando mi asistente tocó suavemente la puerta. Los papeles estaban esparcidos por mi escritorio. Planos para el nuevo desarrollo de viviendas, contratos esperando mi firma, un informe trimestral que mostraba un crecimiento constante y fuerte. Maderas Valdivia estaba prosperando de una manera que Ricardo hubiera estado orgulloso de ver. Señora Valdivia, dijo mi asistente, su voz incierta. ¿Hay alguien aquí para verla? Dice que es su hijo. Sentí las palabras antes de escucharlas, un peso cayendo en mi pecho. Durante semanas había medio esperado este momento, pero una parte de mí esperaba que nunca llegara. Aún así, asentí. Déjalo pasar. La puerta se abrió y Sebastián entró. No era el hijo que una vez entraba pavoneándose en cada sala, como si las paredes se inclinaran hacia él. Su traje le quedaba grande, las arrugas marcando una tela que no había sido planchada. Su cabello estaba desaliñado, su rostro sombreado por barba incipiente. Parecía mayor, pero no más sabio, solo desgastado. Bonita oficina, murmuró, aunque las palabras no llevaban admiración. Sus ojos se desviaron a las fotos enmarcadas en la pared, proyectos terminados, ceremonias de corte de cinta, equipos de trabajadores orgullosos. Mi nombre estaba en cada placa. Crucé las manos y esperé. Se aclaró la garganta moviéndose sobre sus pies como un niño llamado a la oficina del director. «Necesito un trabajo», dijo finalmente. Las palabras parecían drenarlo, dejando sus hombros hundidos. «Mamá, yo no puedo hacer los pagos. La casa es demasiado. Nadie me contratará. Todos saben que nunca...» Se interrumpió tragando fuerte. «Por favor, algo, cualquier cosa». Por un largo momento no dije nada. Lo miré al hombre frente a mí, el hijo dorado que una vez se burló de mí en el funeral de su padre, que se mofó de la idea de que yo dirigiera la empresa, que rió cuando pensó que me habían dado nada más que juguetes. Ahora aquí estaba despojado de cada ilusión, suplicando. Mi corazón se apretó. El instinto me decía que lo abrazara, que arreglara lo roto, que suavizara los bordes duros de las consecuencias. Pero otra voz constante, resuelta, me recordó los años que él había desperdiciado, la crueldad que había dispensado con tanta facilidad, la arrogancia que lo había cegado. Me puse de pie, caminando lentamente alrededor del escritorio, hasta enfrentarlo directamente. «Sebastián», dije suavemente, «no estamos contratando». Su cabeza se alzó, los ojos muy abiertos. «¿Qué pero? Podrías crear un puesto. Ahora eres la dueña. Puedes hacer lo que quieras». Negué con la cabeza. «No creo puestos por lástima. Maderas Valdivia es más fuerte que nunca, porque trabajamos con integridad. Cada persona aquí se ha ganado su lugar. Y tú elegiste burlarte cuando pudiste haber elegido aprender. Elegiste carisma cuando pudiste haber elegido responsabilidad». Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Su rostro se arrugó, la lucha drenándose de él. Por primera vez, vi no al hombre orgulloso que intentaba ser, sino al niño debajo, el que nunca había oído un no, hasta que fue demasiado tarde.
Las lágrimas se acumularon en sus ojos, aunque las parpadeó rápidamente. ¿Entonces eso es todo? ¿Mi propia madre no me ayudará? Respiré lentamente. Te he ayudado toda tu vida. Más de lo que sabes. Pero esto es tuyo para enfrentar. Tu padre me dejó el negocio porque confiaba en mí para protegerlo. No traicionaré esa confianza ni siquiera por ti. El silencio se extendió entre nosotros. Bajó la mirada, sus manos cerrándose en puños a sus lados. Por un momento pensé que podría discutir, gritar, intentar una última vez, doblar el mundo a su voluntad. Pero en cambio solo asintió una vez, un movimiento pequeño roto, y se giró hacia la puerta. Cuando el pestillo hizo clic detrás de él, me hundí de nuevo en mi silla. Mi pecho dolía pesado con tristeza y liberación. Había negado a mi hijo no por crueldad, sino por necesidad. La empresa, el legado de Ricardo, mi propia dignidad lo exigían. Por la ventana la ciudad zumbaba con vida, el sitio de construcción al otro lado de la calle lleno de movimiento. Maderas Valdivia estaba construyendo de nuevo constante y fuerte, mientras Sebastián se alejaba hacia las sombras de sus propias elecciones. Pasaron meses, cada uno alejándome más de la sombra de esa oficina y sumiéndome más profundamente en la vida que finalmente era libre de reclamar. La empresa prosperaba. Los contratos fluían constantemente, los planes de expansión avanzaban. El edificio vibraba con energía y cada firma que ponía en un contrato llevaba el peso de la fe de Ricardo en mí y mi propia vindicación silenciosa. Una mañana fresca de principios de primavera, me senté en la larga mesa de conferencias frente a funcionarios municipales, firmando los documentos finales para nuestra mayor expansión hasta ahora. Maderas Valdivia estaba lista para construir un desarrollo de viviendas sustentables único en la región. El proyecto no solo emplearía a cientos, sino que establecería un estándar para la construcción ecológica en el estado. Cuando la última firma se secó, un murmullo de aplausos llenó la sala. Sonreí no con triunfo, sino con paz. Este era el legado que Ricardo había esperado, no las ilusiones de Sebastián, sino algo real, algo duradero. Esa tarde desbloqueé una carpeta más pequeña que había mantenido separada de todas las demás. Dentro estaban los documentos de tasación de la colección de mi abuela. 5 millones de pesos en vidrio y porcelana frágil, pero perdurable. Había vendido solo una parte suficiente para sembrar algo que había llevado en el corazón desde niña. La beca Amalia Valdivia para mujeres en la construcción se lanzó discretamente con sus primeras beneficiarias anunciadas en el periódico local. 3 jóvenes tendrían su colegiatura cubierta en la escuela técnica que Ricardo alguna vez asistió con oportunidades de mentoría en Maderas Valdivia. Vi sus rostros en las fotos nerviosas, orgullosas, listas, y sentí un calor extenderse por mí. Caminarían en salas donde las mujeres alguna vez fueron invisibles y se mantendrían altas. Cuando el nombre de Sebastián aparecía en los periódicos, ahora no era por tratos o expansiones, sino por su ausencia en ellos. Los rumores en la ciudad decían que había tomado un trabajo en una agencia de autos, la casa en la Avenida del Sol, ya vendida para cubrir la hipoteca que no podía manejar. Nuestros caminos se cruzaban cada vez menos. Cuando lo hacían, sus ojos se desviaban, la arrogancia desaparecida, reemplazada por un silencio que no podía leer. Ya no cargaba enojo por él. Lástima, tal vez, pero no amargura. Mi lucha nunca había sido para destruirlo. Había sido para probar que el trabajo de mi vida significaba algo. Una noche me quedé sola en la oficina después de que todos se fueron, las luces de la ciudad brillando fuera de las ventanas altas. El silencio me sostenía constante y fuerte. Pensé en Ricardo, su mano cálida en la mía, susurrando: «Conoces este negocio mejor que nadie». Pensé en las burlas de Sebastián afiladas como un cuchillo en su momento, ahora apagadas por la verdad. «Mi hijo se burló de mí», susurré en la sala vacía. Pero mi silencio probó ser más fuerte. Apagué las luces, dejando solo el brillo de la ciudad más allá del vidrio
y salí al pasillo. El futuro esperaba no pesado sino ligero, llevado no en sombras, sino en la dignidad reclamada.